por la invitación, porque, bueno, aunque como dice Olga, estas cosas siempre las contamos, en mi caso, con público adolescente, en talleres, en institutos, colegios, o ya en la Escuela Andaluza de Salud Pública con personal sanitario, pues a nosotras nos gusta mucho hacerlo con familias. Es muy difícil, yo no sé si Emi lo comentó esta mañana, pero a nosotras nos resulta muy difícil concentrar a tantas familias en un mismo espacio. Cuando hacemos talleres específicos para familias, aparecen 3 madres, se aparecen. Entonces, pues bueno, cuando nos encontramos con esto, que digamos que es la base, ¿no?, de donde tiene que instaurarse las medidas preventivas de la violencia, del consumo de adicciones, etcétera, pues estamos muy contentas. Todo lo que se ha venido hablando a lo largo de la jornada a mí me sirve de base. De hecho, lo que Carmen ha estado contando me viene muy bien. Vaya a ver que hay cosas que se trabajan en la prevención de la violencia en parejas jóvenes y adolescentes que ella ya ha comentado, ¿vale? Porque, pues bueno, será que las intervenciones que son eficaces, pues tienen unas pautas comunes, las que son eficaces en la adolescencia. Y bueno, yo como soy muy obediente, os prometo que yo tardo 1 hora, porque Granada está muy bonita, la tarde está preciosa y tenéis que pasear, yo no os voy a entretener mucho, pero a cambio tenéis que participar, ¿vale? Traigo muchas diapositivas, si no llegamos al final, no importa, porque os voy a decir ahora mismo, lo primero que voy a decir es en dónde me baso yo, ¿no?, para comentar lo que comento, porque yo desde la investigación sí que es verdad que puedo estudiar qué es eficaz y qué es eficiente como medida preventiva, pero de cara a daros consejos como los que daba Carmen, esas cosas las hace la gente que hace intervención directa. A la hora de daros pautas y recomendaciones sobre cómo abordar un caso de posible violencia de género con vuestra hija o con vuestro hijo, pues lo cierto es que tenemos que fijarnos en lo que la gente que trabaja sobre el terreno dice. Entonces, pues, bueno, como veréis, muy bien, si no lo enciendo, pues no funciona. Por si no llego al final, ¿vale? Voy a poner lo que siempre se pone al final, lo digo justo al principio. Estas son 3 guías de las muchas que hay dirigidas a familias, en las que se habla de pautas y de recomendaciones para el abordaje y la prevención de la violencia de género en parejas adolescentes. Hay muchas, ¿vale? Hay muchísimas. Yo, en esta ocasión, he elegido estas 3. Esta, que es la que tenemos en Andalucía, bueno, la que tenemos en Andalucía, la que el personal del Instituto Andaluz de la Mujer elaboró en su momento, el novio de mi hija la maltrata, ¿qué podemos hacer? La he utilizado porque se basa en experiencias cotidianas que la autora y el autor de esta guía han visto en sus consultas, con lo cual me parece que están muy cercanas a la realidad, en sus consultas con adolescentes, pero también con familias. Esta guía es muy actual, es del año pasado, es de un consorcio, de una mancomunidad de municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid. Me gusta porque incluye pautas para los hijos, es decir, ¿qué hacemos si vemos que nuestro hijo está maltratando a su pareja?, ¿no?, que también es importante. Y bueno, y esta porque tiene como una parte de sensibilización muy importante. Habla mucho de los tipos de violencia que podemos ver en la adolescencia, de cómo reconocerlo, de cómo es el proceso de violencia. Entonces, en esa parte de sensibilización me ha parecido... ¿Puedes decir los nombres que no se ven? ¿No se ven? La primera se llama El novio de mi hijo la maltrata, ¿qué podemos hacer? Instituto Andaluz de la Mujer. Tiene 2 guías, ¿vale? Esta es la guía breve, pero tiene otra que es un poco más extensa. La segunda es Guía para familias de adolescentes que viven o ejercen la violencia de género. Y es que es una mancomunidad de municipios de Madrid, no me sé ahora mismo el nombre de los 4 municipios, THAM, son las siglas, o TMHA, algo así. Pero bueno, por el título la vais a localizar enseguida. Además es muy reciente, se publicó en 2021. Y esta se llama Construyendo relaciones, os lo digo ahora mismo porque aquí no se ve, no lo veo ni yo, Construyendo en igualdad y buen trato, guía para familias, es de la Comunidad de Madrid. ¿Allí? Ay, ahora. Bueno, no se ve mucho mejor, pero en fin. Bueno, como os decía al principio, nos gusta mucho cuando tenemos la suerte de tener un taller con familias, pues porque, bueno, por mucho que vayamos a los colegios, a los institutos, como decía Carmen anteriormente, vamos un día a un taller de 1 hora, una cosa muy puntual,
revolvemos los ánimos, porque se revuelve, y no hacemos nada más. Entonces siempre nos quedamos con una sensación de frustración muy grande, porque tú has ido allí, has planteado lo que es violencia, de repente identificas a una chica que vive una relación de violencia de pareja y tú te vas a tu trabajo, a tu asociación y no puedes hacer nada más salvo decirle al profesorado, ojo, activar el protocolo o vigilar un poco porque yo aquí he identificado algunos indicadores de riesgo y de sospecha. Eso nos sirve de poco, se nos queda un poco corto y luego ya os digo que cuando vamos a las charlas con familias, pues no mucho. Pero claro, vosotras, las familias, sois el primer laboratorio. Es donde empezamos a aprender. Soy el primer agente de socialización, que sabemos que luego en la adolescencia el grupo de iguales tiene mucho peso, la escuela, los medios de comunicación, las redes sociales, pero la base está en la familia. Con lo cual creo que soy el punto y el foco de atención, sí, de herramientas preventivas es de lo que tratamos de hablar. Entonces, pues bueno, con esa tarea de ser la brújula que acompaña y que tiene que guiar a los hijos y a la hija a lo largo de todo su proceso de madurez, pues bueno, soy el público que me parece que es mucho más importante que incluso el propio público adolescente a la hora de implementar las medidas preventivas. Pero vamos a empezar a participar porque, ya lo decía Carmen también, tendemos a pensar en las cosas que le suceden a los adolescentes y a las adolescentes desde nuestro enfoque de adulto. Desde ese adultocentrismo de yo soy quien lo sabe porque yo ya tengo la experiencia suficiente para decirte a ti qué es lo que tienes que hacer o cómo debes de hacerlo, porque yo ya he pasado por eso, porque la adolescencia es una enfermedad por la que todos y todas pasamos. No hay nadie que se libre. Hay quien lo pasa bien, hay quien lo pasa mal, hay quien tiene, bueno, pues momentos un poco más complicados y hay quien no, hay quien recuerda su adolescencia como una etapa muy feliz y muy importante de su vida, pero todos y todas hemos pasado por ahí. Por eso nos vemos con el derecho de decirle a nuestros hijos y a nuestras hijas, esto así no se hace, esto así no es, en mi época, cuando yo era joven, cuando yo era chica, pero por eso tenemos que empezar a romper todos esos mitos y estereotipos que tenemos hacia la juventud y la adolescencia, que son muchos. Así que si yo os pregunto, la juventud de hoy en día no se identifica con los valores éticos como la igualdad o la equidad social. ¿Pensáis que es un mito o es una realidad? Mito. Mito. Bueno, los datos que presento siempre van a ser muy actuales, ¿vale? 2021, el que más años tiene, 2019, que es el de la macroencuesta de violencia contra las mujeres. Pero lo que vienen a decirnos es que hemos mejorado un poquito, porque fijaros que este azulito, que es buscar la justicia, es muy chiquitito, pero si lo comparamos con años previos, ha aumentado. Ha aumentado el número de chicas y de chicos que se identifican con buscar la justicia, buscar la bondad o buscar la igualdad. Ahora bien, si nos fijamos, haciendo una fotografía fija de lo que sucedía en el año pasado, en lo que dicen ellas y lo que dicen ellos, sus 5 primeras elecciones, ¿no? ¿Cómo te gustaría ser identificado? Ellas dicen, por ser simpática, por la bondad, por la sinceridad, por la inteligencia y por defender la igualdad entre las personas. Y sin embargo ellos, como primera opción también, la simpatía, ¿no? Y a estas edades pues es normal que te guste identificarte como una persona simpática, no me parece mal, o una persona inteligente, o una persona bondadosa, o sincera. Veis que los 4 primeros son iguales, aunque, bueno, el orden de prioridad cambia un poquito. Si hubiese puesto también la segunda prioridad, veríamos que no hay tanta diferencia, ¿no? Pero ellos dicen en quinto lugar el atractivo físico. Ahí ya es donde vemos la diferencia. Es decir, ¿estamos mejorando? Sí, hemos mejorado con respecto a etapas anteriores. No sabemos si hemos mejorado con respecto a etapas mucho anteriores, porque los estudios en adolescentes se iniciaron en el año 2012-2013. Antes era como que era una población que apenas existía. Por eso siempre nos dejamos mucho llevar por lo que tenemos en nuestro imaginario de cómo éramos nosotros y cómo éramos nosotras. ¿Pensáis que teníamos más valores de igualdad, justicia y bondad? Yo no tengo datos objetivos para decirlo, pero creo que no teníamos más valores que la juventud de hoy en día. Otros datos que tenemos sobre la adolescencia. En general perciben menos desigualdades que nosotros y nosotras, normal, porque las desigualdades empiezan a percibirse sobre todo cuando accede al mundo laboral. Es ahí cuando empezamos a ver que, bueno, pues a nosotras hasta el día de hoy nos siguen preguntando si tenemos hijos, si tenemos pensado tenerlos, empezamos a ver discriminaciones, empezamos a ver desigualdades salariales, entonces ahí es cuando nos damos cuenta. Pero es verdad que hasta esa etapa las desigualdades percibidas son muy pocas.
pero eso continúa así, no cambia. Y además ellas perciben mayores desigualdades que ellos. Ellos están más de acuerdo con esas creencias erróneas que justifican la desigualdad y la violencia, y además hay una dificultad para reconocer la violencia de género en los chicos que la han ejercido más que en las chicas que la han sufrido como víctimas. Bueno, estos son estudios que se vienen haciendo periódicamente, cada 2 años o cada 3. Lo que vienen a decir en conclusión es que mejoramos, en muy poco tiempo vamos mejorando bastante, pero se siguen perpetuando las diferencias entre lo que opinan los chicos y lo que opinan las chicas. Sobre las percepciones en las relaciones de pareja, no se ve prácticamente nada, pero los de abajo siempre son ellos y las de arriba son ellas. Todos los ítems que se preguntan en esta batería de preguntas tienen que ver con justificaciones sexistas en las relaciones de pareja. Por ejemplo, no lo veo. Lo voy a mirar aquí. Por ejemplo, dice, un chico debe proteger a su chica. El 42% de ellos y el 25% de ellas están de acuerdo. ¿Vale? En todas las justificaciones, ellos están más de acuerdo que en ellas, salvo en una, en la primera, que es, en una pareja resulta imprescindible que cada cual tenga su propio espacio. Ahí ellas piensan que están bastante o muy de acuerdo, en mayor porcentaje que ellos. Es muy importante que conozcamos cómo perciben la realidad, porque si no es muy difícil ponernos en su lugar. Otra pregunta, hoy en día la violencia de género es más frecuente entre jóvenes que entre personas adultas. ¿Mito o realidad? Mito. ¿Quién dice que es realidad? ¿Una? ¿Dos? Pues es una realidad. Al menos eso es lo que dice la macroencuesta de violencia y otras encuestas. Cuando desagregamos por grupos de edad, vemos que de todos los tipos de violencia que consideramos, la física, la sexual, la psicológica emocional o la psicológica de control, que son las principales, ¿no?, muestran mayores prevalencias entre las mujeres menores de 24 años, todas salvo la violencia económica y el miedo, que tiene sentido que haya menos violencia económica a edades más jóvenes. La violencia económica normalmente se suele dar cuando hay convivencia, cuando tiene sentido que no haya tanta violencia económica, aunque la hay. Entonces, pues bueno, esto es lo que nos dice. Hay más prevalencia de violencia en parejas jóvenes, pero esto tiene muchísimos matices. ¿A qué puede deberse? A las redes sociales, entre otras. Puede que sea que... ¿A denuncias? ¿A que lo denuncian más? Puede deberse a muchas cosas. Aquí podemos hacer interpretaciones varias. Yo os traigo 3. Puede que efectivamente las mujeres jóvenes sufran más violencia, con lo cual esto que estamos haciendo no está funcionando. Lo que estemos haciendo, las medidas preventivas, las intervenciones, no funciona porque si aún así seguimos teniendo más violencia, pues algo está fallando. No creo yo que esa sea la principal justificación. Otra explicación sería que las mujeres jóvenes hablan con más naturalidad sobre la violencia de género, es decir, todas las campañas informativas, preventivas y demás están funcionando y declaramos violencia con mayor frecuencia, con mayor naturalidad. Tened en cuenta que las encuestas hablan de violencia declarada, no violencia denunciada. Si nos fijásemos en el número de denuncias, los datos de denuncia siempre son mucho más bajos que los que dan las encuestas. Normal, porque no todos los casos de violencia llegan a denuncia. Pero identificar un comportamiento como violencia es mucho más fácil ahora que hace 20 años, porque ya sabemos que hay cosas como el control, que es violencia. Entonces, esa podría ser una explicación. Una mujer de 50 años no identifica que te esperen en la puerta de tu casa continuamente, todos los días, y te molesten, es un síntoma de violencia, y una persona joven, una mujer joven, sí lo percibe. O que las generaciones más jóvenes, que sería una tercera explicación, identifiquen violencia con comportamientos que tenemos más normalizados, ¿vale? Puede haber otras muchas. Lo que sí es cierto es que según pasa en todas las sociedades, que según vamos mirando la evolución de las encuestas, vamos a seguir viendo durante mucho tiempo que las generaciones más jóvenes van aumentando en prevalencia, pero yo creo que la causa está en esto, en que vamos identificando formas de violencia que antes no se identificaban. ¿Lo interpretas como positivo, que se está haciendo, vamos en la buena dirección, aunque sea lento? Sí. Mi interpretación es que es positivo, es que el acoso callejero se identifica como violencia. Estamos hablando de violencia de pareja, pero sabemos que la violencia es algo mucho más estructural y mucho más amplio. Aquí nos estamos ciñendo a violencia de pareja y además
en parejas heteronormativas. Hablar de relaciones de pareja es la cosa más compleja del mundo. Si encima le sumamos la adolescencia, la cosa se complica. No podemos generalizar ni poner que las relaciones son universales, pero un poco yo creo que eso, ¿no? Que en la violencia en general, la violencia estructural, acoso reiterado, acoso callejero, estamos mucho más sensibilizadas, identificamos cosas que son violencia. ¿Y a qué edades creéis que se deberían empezar a implementar las intervenciones preventivas? Primaria, infantil. Bueno, aquí hay muchos matices. Lo que nos dice la lógica es que la violencia cero desde año cero, ¿no? Que las medidas preventivas se inician en la familia. Y ahora veremos por qué, porque el germen está en el sexismo interiorizado. Entonces las medidas preventivas se inician en la familia. Lo que pasa es que habitualmente se espera que sean en el colegio, en los institutos, donde empiezan a implementarse. Lo que nos dice la evidencia científica acerca de la efectividad de las intervenciones preventivas es que tienen que realizarse antes de que se inicien las primeras relaciones de pareja. Y en España las primeras relaciones de pareja se inician en una edad media de 13 años. Muy chiquitito, 13, muy chiquitito. No estamos hablando de relaciones sexuales, ¿eh? Estamos hablando de relaciones de pareja. Mi primer novio, mi primera novia. Dejadme que saque mis folios porque es que no veo casi nada. Pero lo que vemos aquí es que esto es un estudio de 2021, lo que dice que a los 14 años un 56% de las chicas y un 55% de los chicos ya han tenido una relación de pareja. Lo que ellos y ellas consideran que es una relación de pareja, que puede ser la cosa más inocente del mundo o tal. Claro. Lo que ellos consideran, a ellos y a ellas le preguntan, ¿has tenido alguna relación de pareja? Sí. Y entonces con 14 años vemos que hay un 55% de ellos que sí la han tenido y un 56% de ellas que también. Traía otro gráfico que al final lo he eliminado porque tampoco era, bueno, pues tampoco era la temática, que era la edad a la que se inician las primeras relaciones sexuales. Hay un salto muy grande de los 14-15 a los 16-17, un salto grandísimo. Entonces, lo que nos dicen los datos que más o menos sobre los 17 años empiezan a iniciarse en las primeras relaciones sexuales. ¿Esto qué quiere decir? Que si a los 14 años ya tienen una pareja, no podemos esperar a los 14 años, que es cuando pasan, pues calculo que a tercero de eso más o menos, para iniciar las medidas preventivas. Tiene que ser antes, ¿no? Lo que decíamos de violencia cero desde el año cero. De esto estuvisteis hablando ya ayer. El uso de Internet fomenta la violencia de género entre jóvenes y adolescentes, ¿sí o no? Ahí estamos de acuerdo en que eso es una realidad, vale. Es una realidad, pero como todas las realidades tiene sus matices. Es verdad que el uso de Internet da lugar a formas de violencia que si no existiera Internet no existirían, y ya, todas las que estuvisteis repasando ayer, pero también es verdad que Internet y las redes sociales y las tecnologías en general amplían mucho el campo de la intervención. ¿Cuántas aplicaciones hay hoy en día que ayudan a identificar situaciones de violencia? Muchísimas. Os pongo 3 ejemplos, pero hay muchísimas. Muchas. El Ministerio de Igualdad tiene la suya, aquí en Andalucía la Consejería de Igualdad y de Salud tienen también una. Esta no me acuerdo ahora mismo de dónde era, esta también es de LIAN, que es de Relaciones Afectivas Saludables. Y cómo nos ayudan las redes sociales a identificar lo que es violencia y lo que no. Fenómenos que se hacen virales y mujeres que salen a mostrar su experiencia de violencia que de otra manera no lo harían. Lo hacen porque están bajo el anonimato de la red social. Si no, no lo harían. Hay una aplicación muy chula que se llama Stop Acoso Callejero o algo así parecido, que lo que hace es recopilar historias de mujeres que han sufrido no solamente violaciones, sino episodios pues, bueno, de acoso callejero, de que te siguen a tu casa, que te esperan en el portal, que se meten contigo, que te dicen piropos. Entonces cada una cuenta su historia y el punto exacto en el que le ha pasado. Cuando se abrió esta página, en cuestión de 2 horas se colapsó, porque mujeres de todo el mundo tenían alguna experiencia que contar. Entonces esto también nos abre una puerta, pero lo que pasa es que hay que saber utilizarlo bien, hay que saber usarlo bien. Es otra cosa más que hay que hacer desde la familia, enseñar a utilizar bien las redes sociales e Internet.
Actualmente apenas hay desigualdades entre chicas y chicos adolescentes. Mentira. Mito, ¿no? Bueno, lo cierto es que depende de dónde nos fijemos. Chicos y chicas tienen igualdad pues para acceder, pues no sé, a una educación pública gratuita. Chicos y chicas, en principio, tienen igualdad para elegir las actividades extraescolares. Nadie le prohíbe a una chica entrar a una actividad extraescolar, al menos así, ¿no? De tú no puedes. O a un chico entrar a otra actividad extraescolar. En ese plano hay igualdad, pero sí que es verdad que si nos vamos al plano de las percepciones, de las creencias, empezamos a ver que hay sigue habiendo algunas desigualdades, algunas diferencias. Os las leo aquí porque ahí me resulta imposible. Uno de cada 3 chicos cree que está bien que los chicos salgan con muchas chicas, pero las chicas no pueden salir con muchos chicos. 1 de cada 3 de ellos, y entre ellas 1 de cada 9. Es decir, ellos siguen teniendo todavía una idea mucho más conservadora de lo que pueden y no pueden hacer las chicas en sus relaciones. Los chicos han escuchado bastantes menos consejos de igualdad y más consejos de dominio. El 41% de ellos y el 25% de ellas cree que el chico debe proteger a su chica. Una cosa es cuidar, todos debemos cuidarnos, el cuidado debería ser algo universal, y otra cosa es la protección, porque la protección tiene una connotación de yo tengo que hacerlo porque soy el chico. No porque tú lo necesites, porque tú me lo has pedido, ni porque tengo que hacerlo, porque es lo que se espera de mi rol de género. El 34% de ellos y el 26% de ellas creen que en una relación de pareja es necesario entregarse absolutamente a la otra persona, y un 67,1% de las chicas se considera feminista y solo un 32,8% de los chicos. En el plano de las creencias y demás, pues todavía seguimos teniendo algunas diferencias. Hay que seguir profundizando en eso. Las características específicas de la violencia de género en parejas jóvenes. Que no sea el 100% de las chicas que se consideren feministas. ¿O los chicos? No, pero vamos, el primer problema Sí. es el nuestro. Sí. Luego, Cuando esa pregunta la vemos por diferentes ítems, lo cierto es que ellas están mucho más a favor con los ítems que son favorables al feminismo, como por ejemplo fomenta la igualdad entre hombres y mujeres. Pero lo que pasa es que cuando no le preguntas directamente, cuando lo desgranas ves que claro, ¿no? sí, sí. También cuando le pones el sustantivo es cuando... Ellos, por ejemplo, pues no, si le preguntas por el feminismo, creen que no beneficia a los hombres. Eso es otra cosa que vamos a ver ahora después. Una de las estrategias es verle que eso tiene una ganancia también para ellos. Pero cuando empiezas a desgranar un poquito es donde te das cuenta de la diferencia. Esto es la pregunta genérica, pero esa pregunta se compone de diferentes ítems, que es donde lo vemos. Y bueno, en principio una relación en una pareja joven sigue prácticamente las mismas pautas en cuanto a violencia de género se refiere, que es una relación en parejas adultas, pero tiene unas características muy concretas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es que en ocasiones se trata de la primera relación amorosa que tienen. Una relación amorosa ya de por sí, ¿no? Por atrás lo decía antes una compañera, cuando lo dejan se ponen fatal, se ponen claro, es que el desamor duele, a cualquier edad. Pues imaginaros en la adolescencia cuando no hay un mañana, todo tiene que ser hoy y ahora, mañana no puedo esperar. Entonces, pues es lógico que se viva con una intensidad muy grande. No tienen experiencia para valorar si lo que está pasando está bien, está mal, si le ha pasado otras veces, entonces pues esa es la primera. Luego el ciclo de control. También es muy fácil, en las relaciones adolescentes lo que suele pasar que con este espejismo, esta idea de que somos iguales, ¿no? Y ella y ellos no perciben apenas ahí diferencias. Él me controla el móvil porque yo se lo controlo a él. Él es celoso porque yo soy celosa. Al principio ese ciclo de control puede ser mutuo. Lo que pasa es que la violencia de género tiene un objetivo muy claro, el control. No es ejercer violencia con la finalidad de ejercer violencia y ya está. Es que la finalidad es el control. Mientras que tú puedas mantener el control, pues controlando, siendo celoso, impidiéndole tener amistades, impidiéndole que esté más tiempo con sus amigas, su familia, sus compañeras del instituto. Mientras que eso vaya bien, no hay necesidad de subir otro peldaño de la escalera de la violencia, que creo que también ayer algo visteis y algo vamos a ver ahora.
no hay necesidad. Pero en el momento que ella pone un límite, ella dice que no, ella dice que eso no le está gustando, ahí es donde se ve. Ahí es donde se ve esa relación asimétrica, que ya no es una relación de aquí nos controlamos en ambas partes. Luego el papel de las redes sociales, muy importante, porque hace que sea muy difícil perder el vínculo con la otra persona. Las adolescentes y los adolescentes utilizan mucha variedad de redes sociales y no pueden estar mucho tiempo sin utilizar una red social, porque es que forma parte de su vida. Es que, claro, nosotras desde nuestro enfoque de adultas no lo entendemos, pero es que forma parte de su vida. Entonces, eso hace que una vez que se corta la relación, se paraliza, sea muy fácil seguir ejerciendo la violencia. Hace poco me contaba un enfermero que tenía un caso de violencia en su consulta, se había visto un caso de violencia, lo había detectado y lo estaba trabajando con la chica, una chica muy joven que se había desconectado totalmente de todas las redes sociales, todo, cerrado el correo, todas las redes, todo. Pero él había encontrado una forma de seguir controlándola, a través de Bizum. Todos los días le mandaba 80 Bizum de 0,5 céntimos o de 50 céntimos, lo que sea el mínimo que se puede enviar por Bizum. Y en cada concepto, al principio, lo siento, perdóname, no quería hacerlo, no puedo estar sin ti. Como ella no responde, ella solo respondía reenviando otro Bizum, ya los últimos eran fuertes de como te vea te mato, no sabes dónde te estás metiendo. Fijaros hasta qué punto la violencia es capaz de reinventarse y encuentra canales. No basta con que te aísles del resto del universo y con que cambies de instituto y dejes de tener redes sociales. Es que siempre van a encontrar. Por eso es una violencia muy concreta y muy específica que tiene un tratamiento específico. La influencia de la pornografía. Yo no sé si a lo largo de la jornada habéis tratado este tema, pero un 70% de los chicos y un 30% de las chicas menores de 16 consume pornografía y la edad de inicio es a los 12 años. Sabéis lo que es la pornografía, ¿no? No hace falta que os diga mucho. No vamos a entrar en decir si está bien, si está mal, si es ético, si es poco ético, pero sí que es verdad que ver pornografía y todo eso desvinculado de un marco de relaciones afectivas, sexuales, integral, le está generando una idea que, bueno, leer los datos sobre esto, de verdad que a mí sí que me ponen los pelos de punta, porque es que son 12 años. 12 años, pero claro, es que está muy a la altura. El otro día también me contaba una madre que a su hija con 9 años la había visto visitando una página de pornografía a la que era súper fácil llegar a través de una página de infantil, una página de hacer puzzles y hacer tareas. Como decía tu compañera, ayer te metes a un juego infantil y te salen anuncios de pornografía. Entonces, es una cosa que en un juego infantil te salgan los anuncios ya de pornografía, pues fíjate qué fácil lo tiene. Lo que, bueno, por supuesto, esto a quien hay que penalizar es a las páginas y a quien hay detrás, que es muy difícil, porque claro, el tema es, no es que vean pornografía con 9 años, es que saben que está mal, porque lo que me comentaba era que cuando la madre lo había visto, lo que hizo la niña fue y sabía borrar el historial. Sí. Borra el historial. Para borrar el historial, te metes en YouTube como borrar el historial de búsqueda. Bueno, yo, porque no quiero profundizar mucho en esto, porque es verdad que es un mundo que sí que es verdad que me da mucho miedo, porque yo no sé lo que hay, si detrás de esto hay una red de pederastia, si detrás hay una red de trata, es que no sé lo que puede haber detrás, pero que no tienen bastante con que adultos y adultas consuman pornografía, que también tienen que consumirla los niños. Es como con los de los juegos de azar, ¿no? No hay bastantes adultos y adultas ya jugando como para que los niños y las niñas tengan un juego responsable, no sé. Falta de autopercepción de las adolescentes como víctimas. Es muy difícil considerarse víctima a cualquier edad. Ese es un proceso muy complejo y muy difícil, pero es que además en la adolescencia, en tu imaginario colectivo, no te ves como víctima porque la imagen que se tiene de una víctima de violencia de género es la que sacan muchas veces en la televisión.
Entonces, si yo tengo 16 años, voy bien en el instituto, he tenido problemillas con mi pareja, pues como todas las parejas. A veces, pues bueno, se suben de tono, pero a veces es que, pobrecito él, que es que bastante tiene él en su casa, como para que encima yo no lo aguante. Pero yo no tengo hijos, a mí no me han dejado de pasar la pensión, yo mis necesidades básicas las tengo cubiertas porque vivo con mis padres, entonces es muy difícil que se vean como víctimas. Por eso hay que concienciar y sensibilizar mucho en todas las formas de violencia, que no solamente que un día te peguen una paliza es una forma de violencia, o que un día no te dejen ver a los niños, o que un día no te pasen la pensión, es una forma de violencia. Pero es que ellos tampoco se autoperciben como agresores. Se perciben como violentos, eso sí, pero como maltratadores de su pareja es difícil que se perciban por lo mismo, porque no cumplen con el canon ni con el estereotipo que tenemos en nuestro imaginario social. Bueno, os pongo la escalera de la violencia porque como voy a hacer referencia en varias ocasiones, pues un poco porque la tengáis ahí, ¿no? Pero, bueno, sabéis que la escalera de la violencia fue el modelo explicativo de la violencia en la pareja que diseñó Carmen Ruiz Repullo a través de sus entrevistas con adolescentes y que además explica a la perfección cómo es el proceso. Yo creo que empecé a interesarme por temas de violencia de género porque cuando tenía 16 años una amiga mía fue víctima de violencia, recibió una paliza. La última paliza que recibió fue muy grande porque había recibido muchas previas, pero nadie nos habíamos dado cuenta. Y cuando yo leo los indicadores de riesgo y veo la escalera de la violencia, siempre me acuerdo de ella. Siempre, porque fue tal cual. Chica extrovertida, chica súper activa en todos sitios, iba bien en el instituto, no se llevaba mal con nadie, no era violenta, y de repente se echa un novio nuevo. Y pues claro, pues empieza a aislarse, es que todos los cumplió todos, hasta que un día él le dio una paliza tan grande que ella intentó ocultarlo, pero su hermana se dio cuenta. Y se dio cuenta y se asustó porque el padre de él tenía una pistola en casa. Y entonces eso fue lo que le dio miedo, pues pensó, si hoy le ha dado una paliza, ahí fue cuando ella explotó y contó que llevaba 2 años sufriendo agresiones, que cada vez que no se hacía lo que él quería, o cada vez que ella salía, o como ella había tenido 2 novios previos, no podía verlos hablando con ellos, porque si los veía hablando con ellos en el instituto, al día siguiente era paliza segura. Es decir, fue una violencia muy extrema. Se denunció, fue a la fiscalía, en aquellos momentos no existía juzgado de violencia contra las mujeres, y finalmente retiraron la denuncia porque el chico quería ser guardia civil. Y si la denuncia seguía adelante, no podía entrar en la Guardia Civil. Así que imaginaros. Así que imaginaros. Esa chica quedó estigmatizada para toda la vida porque claro, es que ella tiene mucho genio. A mí me extraña, la gente decía, a mí me extraña que ella se haya estado quieta. Hombre, pues te diré, si me han pegado como mínimo intentaré defenderme, como mínimo. Pero aguantó una paliza tras otra durante 2 años, entre otras muchas cosas. Y bueno, otra diapositiva sobre frecuencia de situaciones de violencia, porque es verdad que la violencia física no es la más habitual en las relaciones de parejas jóvenes ni adolescentes, pero sí que, por ejemplo, insultarla o ridiculizarla, que es el abuso emocional, el control abusivo, el control a través del móvil, presionarla para situaciones de contenido sexual que ella no quiere. En el mismo estudio, hay un estudio de Save the Children sobre pornografía, que es de donde yo he sacado los datos estos que os daba, que hay un porcentaje súper alto de chicos y de chicas que han intentado simular en sus relaciones de pareja lo que han visto en la pornografía. A ellos les ha gustado en un porcentaje alto, pero no general, pero a ellas les ha gustado en un porcentaje muy bajo, pero lo han intentado. Entonces, pues bueno, muchas veces también la presión esa está. Y han sentido miedo de su pareja casi un 10%. Pero, si hablamos de factores de riesgo, ¿cuál es el germen de cultivo? ¿Qué es lo que aumenta la probabilidad de que en una relación de pareja joven y adolescente haya violencia? Cuando ya sabéis que lo que siempre decimos es que cualquier persona puede estar expuesta a una situación de violencia. Cualquier hombre puede ser agresor, cualquier mujer puede ser agredida en una relación de violencia de género. No hay perfiles de víctimas ni de victimarios. Eso es lo que siempre decimos. Y es verdad. No nos vamos a tomar esto como una relación de causa-efecto, pero
Si nos fijamos en un contexto más macro, contextual, lo que vemos es que hay dos factores. Por una parte, el sexismo interiorizado, el machismo, y por otra parte, los mitos del amor romántico. Ese es el germen de cultivo, esos dos, para que se dé la violencia de género en la adolescencia, a nivel macro. Luego a nivel micro puede haber otros, ¿no? Pero bueno, el sexismo es muy listo, se reinventa continuamente. Ya es muy difícil que te digan, tú no, porque tú eres mujer y tú no vales y tú no sabes. ¿Qué pasa, no? Pero es muy difícil, que eso sería el sexismo hostil, ese tradicional, visible, el prejuicioso, las conductas discriminatorias, el mujer tenías que ser, ese. Eso ya hoy en día no es políticamente correcto. Ayer leía, en Twitter leía una chavala denunciaba que había hecho una entrevista de trabajo y le habían preguntado 3 veces si tenía hijos. Entonces ella dijo, mira, es ilegal que me pregunte eso en una entrevista laboral. La chica contaba su caso y su experiencia, ¿no? Y animaba a que las demás contáramos las experiencias si las teníamos. Se le llenó el hilo de hombres diciendo, estáis que no podemos ni tocaros, no podemos ni deciros nada. Ya es que no hay quien abra la boca con vosotras. A mí me da miedo hablar con las mujeres. No hay que tener miedo de hablar con las mujeres. Lo que pasa es que no le puedes decir a una mujer, pues mujer tenías que ser, o no lo haces bien porque eres una mujer, porque no es verdad. Y luego tenemos ese sexismo benévolo que va así como enmascarado de ese halo de paternalismo, de ay, si lo hago por tu bien, es solo porque, claro, es que es por ti, no es por mí, que también es el que existe hoy en día, el que más existe porque, bueno, pues se reinventa. Os pongo algunos ejemplos. Esto es un anuncio de una discoteca, creo que de Murcia, me suena que es de Murcia. La mujer que no cuida su plátano viene otra y se lo come. ¿Habrá cosa más machista? De verdad, ¿qué tienen los publicistas en la cabeza? ¿Por llamar la atención? Para llamar la atención y que cree un gran efecto. Están consiguiendo que tengas una publicidad mucho mayor. Le retiraron el anuncio al día siguiente. Este y otro que había con el fondo rosa que... Se basa en hacer publicidad regresiva para que se pueda generar... Salen todos los periódicos, tertulias... Es que además es ilegal. Lo que quiere decir es que hablen de mí, da lo mismo bien o mal, pero que hablen. Y en ese caso de la discoteca, ¿no? Vale, pues le merecerá la pena pagar la multa que implica, porque esto está prohibido. Tienen que pagar una multa. Y evidentemente, nosotras, por ejemplo, en la plataforma feminista de Granada, ¿no? Estas cosas tenemos prohibidas, bueno, prohibidas. Hemos llegado al consenso de que estas cosas no se difunden. Se paralizan. Porque al final lo que estás haciendo es darle publicidad, porque si ahora... sí, también. Pero, fijaros, ¿no? Otra. Un centro comercial que dice, aquí mi mujer y mi hijo son felices mientras mi cartera sufre. En cualquier caso, siempre es un placer venir. ¿No? Así a priori, pues tampoco, pues, ay, hasta graciosillo, ¿no? Pero fijaros qué cosa más sexista. O este. Este es del mercado de la lonja de Sevilla. Este es de pensar. Entonces, pues, un hombre más una mujer y 5 copas, el plan perfecto. Pero tiene un perfil matemático interesante. Aquí lo importante es dónde está el paréntesis. ¿Dónde está el paréntesis? Porque sin paréntesis podría ser un plan perfecto. Tú y yo nos vamos y nos tomamos 5 copas, ¿no? Pero, ¿qué está diciendo? La mujer con 5 copas más el hombre, el plan perfecto. Otro anuncio que también fue retirado. En fin. El sexismo siempre se reinventa y seguiremos viendo anuncios de estos pues durante muchísimo tiempo. Y por otra parte, los mitos del amor romántico, esas creencias generalizadas que todos y todas tenemos en la cabeza y en la adolescencia pues cobran muchísima importancia acerca de cómo debería ser el amor, ¿no? El mito de la media naranja.
esta imagen dice, a veces apenas un detalle puede hacer que uno no encaje ni con su media naranja. Luego está la otra parte, ¿no? En internet circulan muchas imágenes de no todo el mundo tiene media naranja, hay quien tiene medio limón, hay quien no tiene media naranja, hay quien tiene media manzana. El día que plátano y naranja se encontraron fueron felices. Pues no, porque es un mito, no todo el mundo tiene que tener una persona perfecta y puede que sea perfecta para ti y tú perfecta para ella durante un tiempo y luego se acabe y no pasa nada. Vendrá un plátano o vendrá una mandarina o vendrá una manzana. Pero otros mitos como lo del amor todo lo puede, como tú y yo nos queremos tanto, seremos capaces de resolver esto, el amor requiere entrega total, el amor verdadero está predestinado, estas cosas que se dicen mucho en la adolescencia de no te preocupes, tía, si al final acabáis juntos seguro, seguro, si es que soy el uno para el otro. O los celos son una muestra de amor. En un taller en un instituto de un pueblo de la periferia de Granada, estábamos explicando los mitos del amor romántico. Y había una niña que tenía muchas ganas de participar, muchas. Y no dejaba de levantar la mano. Y ya le pregunté qué pasaba. Y decía, maestra, es que a mí me gusta que mi novio sea celoso. Porque eso es porque me quiere. Eso que estás contando es una tontería. Es que si mi novio no es celoso es porque no me quiere. Y claro, le decía otra chavala, anda ya, estás tonta, ¿cómo va a ser eso una muestra de amor? Que sí. Y es que en la adolescencia los mitos del amor romántico los tenemos aquí como... Y en esas cosas, aunque las relaciones de pareja han evolucionado mucho en los últimos años, pero esas cosas siguen siendo así. Podemos ir desmitificando algunas cosas, como lo de la media naranja, que yo creo que es el mito que más se está rompiendo, pero hay otras, como la predestinación del amor y demás, que siguen estando ahí. A pesar de todo lo que se está haciendo, ¿no veis los que estudiáis una regresión en este tema del amor romántico, de los celos? No. Lo que pasa es que sigue quedando un pozo muy grande. Un pozo bastante grande. Pero yo, al contrario, yo lo que veo, hay veces que vamos a los institutos, por ejemplo, en los colegios, hay un taller que siempre hacíamos de reparto de responsabilidades en el hogar, que casi que lo hemos tenido que reinventar y en algunos casos no hacer porque nos revientan el taller. Porque ya se percibe un reparto mucho más equitativo. Cuando empiezas a profundizar, no, lo que pasa es que en una hora, como mucho te da tiempo de averiguar, a que visualicen qué hace mamá, qué hace papá, qué hace la abuela, qué hace el abuelo, qué hago yo. Te da tiempo a que visibilicen eso, pero no te da tiempo a mucho más. Pero yo recuerdo en los primeros talleres que se veía una segregación tremenda entre las responsabilidades de la madre y la del padre, y 10 años después, ese taller lo hacemos con piruletas de colores para que se vea muy fácilmente, y 10 años después empieza a verse un poco más. Y os digo yo que con esa edad es muy difícil que engañen. Es muy difícil que te engañen en esos temas, no creo que tengan esa capacidad de decir, voy a decir lo que la maestra quiere que yo diga, porque está bien que en el hogar haya un reparto de responsabilidades. Probablemente te digan que sí, que hacen su cama todos los días, y no es verdad. Pero no van a mentir en decirte si la hace mamá, la hace papá o la hace otra persona. Y bueno, esos son los factores de riesgo, que ahí están y que hay que combatirlos. ¿Pero podemos proteger a nuestras hijas y a nuestros hijos? No podemos estar todo el día encima, ¿no? Pero Carmen lo ha explicado súper bien en su presentación. Claro, si es que la familia somos la base, somos quienes ponemos la base. Si los dos factores de riesgo son el sexismo interiorizado y los mitos del amor romántico, ¿qué tendremos que hacer? Pues romper el sexismo y romper los mitos, como mínimo, ¿no? Luego habrá otra cosa. Pero como mínimo, pues, ¿qué es lo que nos dice la evidencia, ¿no? Acerca de qué factores protegen a nuestros niños y a nuestras niñas de sufrir situaciones de violencia? La información, tener información acerca de lo que supone la violencia, qué es, qué implica, cómo se desarrolla, cómo se produce, qué implicaciones tiene, qué consecuencias. Los estudios lo que dicen es que en aquellos institutos donde se ha hecho una formación específica o una sensibilización, se ven mejoras. Con lo cual esto es un poco de esperanza, ¿no? Que haciéndolo bien, además las intervenciones preventivas tienen que cumplir una serie de características. Antes he hablado de una, que sea antes de los 13 años, pero hay otras. Carmen ha comentado antes muchas, que sean integrales, universales. No solamente ir a los sitios donde ya hemos identificado factores de riesgo, tiene que ser prevención primaria para todo el mundo por igual, chicos y chicas por igual.
aunque haya determinados puntos que requieren un abordaje solo con ellos o un abordaje solo con ellas, pero por lo general tienen que ser universales. Tienen que tocar los factores protectores y también tienen que tocar los factores de riesgo. Y además deberían de implicar a toda la comunidad educativa, no solamente al alumnado. Familia y profesorado también, sociedad en general, ¿no? Pero esas son algunas de las intervenciones. Además tienen que ser continuadas en el tiempo. Como os decía, lo de una charla puntual, o como decía Carmen, yo ya no voy a los colegios ni a los institutos un día, una hora, porque lo único que hace es remover. Pero si tú eso luego no hay un abordaje posterior, es muy difícil. Así que por una parte la información, por otra parte la percepción del abuso o el maltrato, ayudarlas a que perciban y ayudarlos a que sepan lo que es abuso y maltrato y lo que no, porque como siempre ponemos en esta imagen del iceberg de la violencia de género, el asesinato sería la punta del iceberg, lo que más se ve, lo que más nos duele. Pero debajo están las agresiones físicas, las violaciones, los abusos sexuales, amenazas, que son formas muy explícitas y visibles de violencia. Pero debajo de la superficie tenemos formas muy sutiles que son invisibles. Las humillaciones, ignorar, la agresividad, pasividad esta, ¿no? De me enfado y dejo de hablarte. Esa qué manera de gestionar las emociones. Ni para un adolescente, ni para un adulto, ni para nadie. Culpabilización, chantaje emocional, controlar, la publicidad sexista, el humor, los chistes, las cadenas que se siguen, ¿no? Habéis visto que ahora se insiste mucho, sobre todo a los hombres, que corten las cadenas de mensajes sexistas, que se reciben muchísimo a lo largo del día. Es una de las maneras, ¿no? Y bueno, lo que llaman micromachismo, que no es tan micro, es machismo. Y bueno, si aumentamos la capacidad para reconocer formas de violencia, ¿esto qué va a hacer? Que aumenten las prevalencias de violencia, porque si antes el acoso callejero no se consideraba como violencia, pero ahora ya veo que sí, y digo que yo he sufrido acoso callejero, un 40% de las españolas dicen que han sufrido acoso callejero. Mentira. Un 40% no, el 99% probablemente. Lo que pasa es que no todas lo identifican como acoso callejero. Y bueno, la tercera estrategia sería la promoción de las relaciones igualitarias. ¿Cómo se hace una relación igualitaria? ¿Alguien tiene idea de cuál es la fórmula mágica? Y la echamos en el puchero a ver si nos sale algo. ¿En qué se basa una relación igualitaria? O una relación sana. Vamos a llamarla sana. Respeto. Tolerancia, comunicación. Compartir. Empatía. Libertad. A que desde nuestro punto de vista de adulta y de adulto es muy fácil identificarlo, cuando ya tenemos el bagaje emocional a la espalda. Pero eso en la adolescencia, cuando en nuestra cabeza están funcionando todos esos mitos del amor romántico, ¿cómo? En la adolescencia tienen allí un boom de hormonas, que todo es color de rosa, todo es muy bonito, todo ¿Y cómo lo sacamos de la habitación? Le quitamos los cascos y nos sentamos a hablar de estas cosas. No es lo mismo. Hay que entender la adolescencia, que es que, ya lo he dicho al principio, que no es una relación de pareja, es que es una relación de pareja sumada a la adolescencia. Bueno. ¿Qué dice ahí, perdona? ¿En la imagen esta o aquí? No. Ella, la chica esta, dice, el tema no es que nos enamoremos, ¿sabes? El tema es que yo me enamore de mí estando contigo y que a ti te pase lo mismo. La autoestima, la confianza y la seguridad es una de las bases de una relación igualitaria. Yo no me atrevo a decir cuáles son, no lo sé, ojalá lo supiera, pero sí que, bueno, hay algunos modelos alternativos que ya están creados. Por ejemplo, está la Guía de los Buenos Amores del Instituto Navarro de la Juventud. Probablemente la conozcáis porque esta guía se hizo muy famosa hace unos años. Y bueno, ahí también está, por ejemplo, el recetario de relaciones amorosas, sanas y sabrosas. Esta guía, las dos son para adolescentes y las dos tienen así como un formato muy llamativo, con muchos cómics, y bueno, pues dan algunas pautas, como por ejemplo, pues tener en cuenta que hay varias formas de amar
Y eso no significa que te ame más o que te ame menos que tú a mí. Que el amor se basa en el respeto mutuo, que somos libres de elegir y de cambiar de opinión en cualquier momento, y eso tiene que respetarse. La independencia, la autonomía para decidir cómo, cuándo y con quién. La corresponsabilidad, la empatía, la igualdad, la equidad, la comunicación asertiva, lo que habéis estado diciendo básicamente, ¿vale? Pero eso, nosotras ya, pues eso, empezamos a tenerlo claro, pero en la adolescencia... ¿Y qué más podemos hacer? Porque claro, promover relaciones igualitarias, esa es la estrategia general, pero eso en la familia, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo haríais? Que lo vean en el espejo de los propios mayores. Identificando situaciones con ellos, usando pues, una película, una serie, una situación que podemos vivir con unos parientes nuestros o a veces con los padres de sus amigos. A veces le puedes decir, mira, pues esto que hoy has visto normal no es, ¿eh? Y se tiene que poder hablar todo con ellos en un contexto. Muy bien, serían dos pautas como muy concretas que también las veremos ahora en breve. Pero bueno, por una parte, lo que ha estado contando Carmen de fomentar los ambientes emocionales positivos, la comunicación positiva, eso nos sirve para todo. Quizá esa sea la fórmula mágica, ¿no? Desde el principio fomentar eso, las emociones, el reconocer que las emociones no son de chicas o de chicos. Hay 7 emociones que son universales: la tristeza, la felicidad, la ira, el desprecio, la sorpresa, el asco y el miedo. Eso quiere decir que cualquier persona en cualquier cultura la ha sentido alguna vez. Tiene capacidad de sentirla. Entonces, pues no neguemos ciertas emociones a los chicos ni ciertas emociones a las chicas, porque, pues bueno, esa es una de las bases también del sexismo, ¿no? El decirle a ellos cómo tienen que comportarse con sus emociones y el decirle a ellas cómo tienen que comportarse con las suyas, y cuando se salen de los cánones establecidos, pues entra el estereotipo, el prejuicio, y al final, pues, si se van a reír de mí porque lloro, cuando me emociono, cuando me entristezco, cuando me enfado, pues ya no lo hago más. Y esa frustración ya la sacaré yo por otro sitio. Así que facilitar la expresión de las emociones por igual para chicos y chicas desde el año 0, pues sería una de las pautas, con todo lo que ha ido diciendo Carmen anteriormente, que a mí me ha venido estupendamente bien. Y luego romper con el sexismo. Y aquí está, claro, lo que decíamos. ¿Cómo rompemos con el sexismo desde la familia? Algo habéis dicho, ¿no? Intentar que haya una corresponsabilidad o una correspondencia entre el discurso y los hechos. Eso es muy difícil. ¿Eso cómo se hace? Haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. A mí eso me parece que es muy, muy complejo, porque se nos puede escapar en cualquier momento. Siempre. Sí, claro, y por supuesto tenemos todo el derecho a equivocarnos y a reequivocarnos. Claro, pero es muy difícil, ¿eh? A mí me parece que lo de la correspondencia entre el discurso y los hechos, no solamente con esto y en la familia, sino a nivel general, es una cosa muy compleja y que requiere una coherencia lógica, que a veces, pues bueno, el reparto de tareas domésticas, obvio y básico, ¿no? No hay tareas de chicos ni tareas de chicas, todo el mundo es responsable en el hogar, el expresar sentimientos, evitar el lenguaje sexista. Esto todas y todos lo tenemos, aunque estemos intentando trabajarlo, ¿eh? Pero esto es muy fácil, lo de ¡ay, qué guapa! Ya, ¿cuántos novios tienes? Desde que son así, desde que son micos, ¿no? Desde que estamos ya preguntando cuántos novios, quién es tu novia en el cole, o qué campeón, cuántas novias tienes, que no sé qué. Eso también es lenguaje sexista. O, por ejemplo, una cosa que yo no tengo hermanos, solo tengo hermanas, pero a mi madre le preocupaba mucho en la adolescencia el que volviéramos solas a casa. Y entonces, pues, claro, ella decía, si por lo menos tuvierais un novio. Y claro, nosotros le decíamos, somos 4, venimos juntas, ¿qué más compañía quieres? Solas no estamos. Cosas así, ¿no? O lo de cuando mi niño se echa una novia y decimos, qué bien, se va a centrar, ya se va a centrar, porque mira qué estudiosa ella, y en él lo vemos así y en ella ya no va a venir sola, ya siempre habrá alguien que la acompañe. Y me acuerdo en otro instituto que hacíamos una dinámica que los poníamos un círculo de chicas y un círculo de chicos, pero dándose la espalda. Y durante un minuto ellas tenían que hablar de las cosas que no les gustaban, que se dieran por supuestas por el hecho de ser chicas.
Y entonces pues ellas hablaban de un montonazo de cosas. A ellos siempre les costaba un poquito más, pero recuerdo una ocasión en la que un chico dijo: yo estoy harto de tener que acompañar a esta, que era una amiga suya, a su casa y luego irme yo solo a la mía. Porque a mí también me da miedo. Porque a mí también me da miedo. Pero se supone que soy yo, y claro, la otra se reía porque decía: maestra, si yo soy mucho más valiente que él. En cuanto nos ponemos a escucharlos, pues identificamos un montón de cosas que están en contradicción con el rol de género, pero hay que escucharlos y no darlas por supuesto. Cuidado con la elección de las actividades extraescolares. Una segregación total que sigue existiendo, ¿no? No os digo yo que los dejéis elegir y que elijan paracaidismo con 6 años ni cosas así, ¿no? Pero bueno, un poco esa libertad de no marcarle el camino por el hecho de ser chica o chico. Pero lo marcan igual más condicionados ellos. Sí. Por lo que hacen los iguales, ¿no? Bueno, también. Yo no creo que les marquemos tanto las actividades extraescolares, pero se las marcan sus iguales. Sí, porque al final igual no es la actividad lo que le llama la atención, lo que le llama la atención es ir con la amiga o con el amigo o con quién va a compartir. También. O lo que está de moda. Las niñas, a mi hija le encantaba el fútbol y aguantó un año. El segundo año ya estaba aburrida de que la tacharan en el recreo de por qué iba al fútbol. Es difícil, ¿eh? Son una minoría muy pequeña y nadie quiere ser minoría, ¿no? Bueno, facilitar el libre uso de juegos y juguetes, y yo diría que si son no sexistas y no violentos, pues mucho mejor, pero bueno, dejarle libertad, que aunque, claro, aquí nos encontramos con familias que ya estáis muy sensibilizadas y que estas cosas ya las practicáis en vuestro día a día, pero yo me encuentro todavía con familias que hace poco en un bautizo, un fotocall, tutú, máscaras de no sé qué, de no sé cuánto, pues los niños querían ponerse el tutú y hacerse una fotografía, los padres, ¡uy, madre mía! ¿Cómo se va a poner el niño? Se te cae el pito, como lo hagas. Eso todavía se sigue escuchando, que vamos, que yo eso ni en mi infancia lo había escuchado, a lo mejor, pues esas cosas todavía. Aprovechar cualquier estímulo para fomentar un pensamiento crítico, lo que decías tú de aprovechar una imagen de una película, un libro que sepamos que puede removerle, cualquier situación cotidiana, que también lo comentaba Carmen antes, ¿no? Aprovechar esos estímulos para explicarle situaciones. Y visibilizar las ganancias de la igualdad y de las nuevas masculinidades. Esto es súper importante hacerlo con ellos, porque para los chicos lo estamos haciendo muy mal, porque ellos no ven qué ganancia tiene esto, qué ganancia tiene que chicos y chicas seamos iguales. ¿Qué de bueno me trae a mí un mundo feminista e igualitario? Es que no lo ven, entonces empeñarnos en eso, en que para ellos también los descarga de un montón de responsabilidades y que podemos encontrar modelos de masculinidades positivas, igualitarias y que les sirvan de referencia. Esta es otra de los elementos que se han visto en las intervenciones efectivas, el mostrar modelos de masculinidad alternativos e igualitarios, que esperamos. Igual lo que hay que transmitirles también a la parte masculina es que, oye, si esta chica va sola por la calle, tú la dejas en paz y ya está. O sea, quiero decir, llevamos 2 días aquí hablando siempre, cargando sobre la mujer, ¿no? Cómo salir de esto, pero si no, ayer alguien lo comentaba también, ¿no? Si no ponemos también el foco en la otra mitad de la sociedad, que es la parte masculina. Ya, a mí me parece que esto es igual para chicos y para chicas. Es decir, estamos hablando de una situación en la que la violencia no está. Que lo que estamos haciendo es prevenirla, que no se dé. Eso pasa por no dar mensajes a ellas, uno a ella y otro a ellos. El mensaje tiene que ser el mismo para ambos. Así que, de momento, hasta el momento, ahora empezaremos a diferenciar, pero hasta el momento, estos son estrategias universales que nos sirven para chicos y para chicas, porque le estamos enseñando lo mismo. Oye, tú, que esto es violencia, que si te lo hacen es violencia y que tú si lo haces es violencia. Entonces, pues... Pero de los cursos estos el mensaje es dirigido a la víctima. Yo como los niños yo creo que es lo que no se trabaja de las nuevas masculinidades, que falta mucho.
Y era justo lo que hablábamos también cuando nos íbamos. Que nosotros este último año en nuestra federación ya nos hemos basado en hacer charlas diferentes, vino David Cajún y tal, para el tema de nuevas masculinidades, para atacar el problema un poquito de otra manera. Porque los niños se están como desconectando, es decir, ya estoy harto del feminismo, estoy harto y tal, y hay que empezar. Eso es lo que os decía antes, de que no digo yo que los abordajes deben de ser universales, pero no quiere decir esto que haya momentos puntuales para elementos de la intervención que merezca la pena separar a los grupos. Porque los talleres de nuevas masculinidades... Claro, pero ese es uno de los elementos que tiene que tener una intervención preventiva. Es uno de los elementos que debería de tener. De hecho, las que se han mostrado eficaces lo tienen. Y esa es donde yo decía que igual, no lo sé, a lo mejor no... Las intervenciones siempre tienen que basarse en un diagnóstico previo del grupo. Todos los grupos no son iguales. Hay grupos que funcionan muy bien siendo mixtos porque ya tienen cierto bagaje y hay veces que merece la pena separarlos y trabajar por separado. Pero esto, lo de visibilizar la ganancia y decir que, oye, que para vosotros también va esto, que no es un mensaje para vosotras, que esto que estamos diciendo os lo aplicáis. Profundizar en eso, trabajar muchísimo eso. ¿Qué ganancias tenéis? Estudiarlas más y visibilizarlas. Porque además... con la familia de los niños, que yo me encuentro que hay muchas familias que tienen niños que ahora les da miedo que sean niños agresores. Claro, es que existe ese miedo. Entonces no hablamos tanto de la víctima, que también... pero que la preocupación es la misma, que mi hijo sea agresor. Sí, ahora vamos a ver alguna serie de pautas también. Sí, no te preocupes. Acabamos pronto. Bueno, esto lo hemos visto ya, lo de reconocer los síntomas de violencia, indicadores de sospecha, indicadores de que mi hija está sufriendo violencia, algunos, ¿no? Falta de autonomía para tomar decisiones, bueno, cualquier cambio que estemos viendo con respecto a esto, ¿no? Se relaciona menos con sus amistades, ya no quiere ver a las amigas, deja de participar en las actividades extraescolares, baja el rendimiento académico, siempre está con su novio, siempre quiere estar, a veces se muestra enfadada, otras veces contenta, está irascible, su forma de vestir cambia, está centrada en el móvil, en las redes sociales y prácticamente se comunica con él a través de redes sociales y en persona. Si muestra señales físicas de lesiones es muy fácil darnos cuenta de que algo ha pasado, y cambios en la alimentación y en el sueño. Son lo que han visto las terapeutas y los terapeutas que tratan a niñas que han sufrido violencia. Y quienes tratan a chicos que han ejercido violencia, lo que ven es que él siempre suele estar a la defensiva, poco comunicativo y cerrado en sí mismo. Esa frustración que está expresando en su relación de pareja, la está expresando en otros ámbitos. Quizá tiene algún problema de violencia en el instituto, o con sus amigas, o sus amigos, con el profesorado. Se queja del comportamiento de su novia, manifiesta signos de violencia en otros ámbitos, ¿no? Lo que decía antes, trata de controlar a su pareja y manifiesta comentarios machistas. Son señales que tienen que hacernos... Esto no quiere decir que nuestro hijo sea un maltratador o que nuestra hija sea una víctima de violencia. Puede que no haya ninguno de estos indicadores y que se dé el caso. Pero son cosas que deberían de, pues bueno, un poco hacernos estar alerta. Y cuando esto pasa... ¿no? Ya hemos identificado, puede ser que nuestra hija lo reconozca y nos pida ayuda, que lo reconozca pero no quiera ni oír hablar de la ayuda o que no lo reconozca. Os vaya a enfadar, vaya a sentir rabia, vaya a querer ir a hablar con la otra familia. Esas cosas no. Vaya a querer hacer las cosas sin contar con ella. Vaya a culpabilizaros de cómo es posible con lo bien que yo he educado a mi niña o con lo bien que yo he educado a mi niño y que esto esté pasando. Pero muchas veces el actuar con rapidez lo único que hace es empeorar la situación, porque esto puede hacer que ella vea que la víctima es él, justamente lo que no pretendemos. Entonces, bueno, en las 3 guías que os he dejado se dan muchas pautas de cómo manejar esas emociones que podemos sentir, tanto si hemos descubierto que nuestro hijo ejerce maltrato como si nuestra hija es maltratada. Entender cómo es el ciclo de la violencia, esto es lo fundamental, saber que la violencia tiene un ciclo y que empieza con una luna de miel, que es cuando se produce ese enganche a la relación de pareja, que se va acumulando la tensión, que empiezan a controlar, que se van ascendiendo en las escaleras de la escalera de la violencia y que al final llega al hecho violento. Y cuando llega el hecho violento es cuando la hija pide ayuda. Si aquí pide ayuda,
porque aquí lo que siente es culpa y aquí lo que siente es miedo. Esto pasa en adolescentes y pasa en mujeres adultas. Cuando se produce la fase de explosión es cuando las mujeres se atreven a denunciar. Entonces hay que aprovechar bien ese momento para ayudar. Claro, esto se repite muchísimas veces hasta que llega un momento en el que explota. Bueno, con el círculo de la violencia yo podría estar otra tarde entera. Pautas comunes para hijos y para hijas, ¿vale? Estas me las leo aquí también porque si no, la verdad que no las veo. Y ni vosotros ni vosotras tampoco, ¿verdad? Esto nos puede servir tanto si hemos visto que nuestra hija está sufriendo violencia. Muy bien, pues no lo encuentro. No, me pongo aquí. No juzgar ni a nuestra hija ni a nuestro hijo, no presionar porque no hayan pedido ayuda antes. Explicarle que a veces las relaciones de pareja son poco saludables, empezar por lo bajo, ¿no? Pero eso de prohibir, controlar, pretender que deje la relación, que no lo vea más, que corte por completo con él, eso no ayuda, porque como os digo, eso es lo que al final lo que se consigue es que la víctima, según ella, sea él. No decirle siempre lo que tiene que hacer si ella no ha preguntado, no hablar mal de él, hasta que ella no manifieste qué siente, porque es que se consigue justo lo contrario. Esto los dos terapeutas que hay en el Instituto Andaluz de la Mujer que trabajan estos temas lo comentan. Lo peor que puede hacer es a un chico decirle que es un maltratador, porque igual no lo es una cosa puntual, y a una chica que es una víctima, porque igual no es una víctima, es algo puntual y hay que solucionarlo, pero no se van a convertir en una víctima y en un victimario para siempre. ¿Hay terapia para chicos también, Miriam? Sí. Lo que pasa es que no es una terapia como la de ella, como la que se hace con las chicas. Son otros tipos de terapia. Ellos lo que hacen es derivar a otro sitio. Pero sí, también. Y con familias también. No cuestionar, no, porque, claro, muchas veces es como, esta niña la hemos educado tan bien que ve violencia en todos lados, con lo apañado que es el chiquillo. Que eso también pasa, ¿eh? Si lo está contando es porque algo ve ella que le está removiendo, que le está pasando. Reforzar positivamente las iniciativas que ella tome, respetar sus tiempos y sus ritmos, entender que la ida y venida son parte de la relación y de la situación de violencia de género, es normal. No culpar a nuestro hijo ni quitarle la responsabilidad que implica haber ejercido maltrato hacia su novia, hacia su chica. Lo que dicen las guías, ¿no?, es mirada benevolente aunque no complaciente. Somos su familia, tenemos que estar ahí para apoyarle, comprenderle y entenderle, pero no vamos a eximirle de responsabilidad por lo que ha hecho, si lo que ha hecho realmente está mal. Entender que no es un maltratador, que probablemente sea una cosa circunstancial, que son muy jóvenes, que tienen menos de 18 años, que igual no se vuelve a repetir, pero hay que trabajarlo. Pedir ayuda. Yo creo que aquí la clave está en cuando hemos detectado esto y se nos escapa de las manos, porque es verdad que son situaciones muy complejas de abordar, pues bueno, pedir ayuda a los servicios especializados. Y luego, pues mostrar confianza también en su capacidad de cambiar. En definitiva, que son cosas que podemos trabajar, pautas que pueden fomentarnos entre nosotras mismas, tanto en el caso de chicos como de chicas. Lo que pasa que yo entiendo que no es lo mismo descubrir que nuestra hija está siendo víctima de violencia, que entiendo que el primer arrebato sea me voy corriendo, a descubrir que es nuestro hijo, qué sentido de culpabilidad, de responsabilidad, incluso la vergüenza que se puede sentir tanto de una parte como de la otra, de cómo es posible que esto esté pasando en mi familia. Entonces, pues bueno, son emociones que son muy, muy normales y, como os decía, pues que aprovechéis los servicios especializados que, por lo menos aquí en Andalucía lo hay, en el resto de comunidades no lo sé, pero aprovecharlo. Y nada más, os dejo que os vayáis. Me he pasado 5 minutos, te lo he prometido. No está mal, 5 minutos no pasa nada.